Para este año he estado pidiendo al Señor que me indicara cuál es el tema que vamos a tocar, y bienvenidos porque hoy están en el primer estudio de esta nueva serie. Antes de que la pongan en la pantalla, déjenme darles una pequeña introducción. ¿Cómo oramos nosotros a Dios? ¿Cuál es la forma como usted ora? Recuerdo una ocasión a un pastor que había conocido al hermano Myers, un misionero que tiene muchos años, trabajó con mi papá aquí en México, y decía este pastor: un día que fui a la casa del hermano Myers, me dijo, vamos a orar, porque estaba su niña enferma, y yo apenas me estaba acomodando para orar, y el hermano ya estaba en lo más firme de la oración. ¿Por qué? Dice, porque a mí me enseñaron que para orar debo hincarme, debo juntar las manos así, inclinarme mi cabeza y comenzar la oración. Pero vi que el hermano empezó a caminar y a decir: Satanás, te reprendo, no sabes que allá afuera yo puse un letrero que dice prohibida la entrada a los demonios. Y entonces el hermano se quedó: bueno, ¿cómo es la oración pues? Había un pastor que invitó a la iglesia: hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Les invito mañana a tal hora, los espero aquí para que oremos. ¿Sabe cuántos llegaron? Ni uno. Entonces, platicando con otros colegas pastores de la ciudad, les dijo: ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros los pastores vamos a reunirnos a orar, y vamos a reunirnos primero en esta iglesia, y en 15 días en esta otra, y en 15 en esta. Empecemos mejor aquí en mi iglesia. Los espero que vengan el día tal para que oremos. ¿Y sabe cuántos llegaron? Ninguno. Entonces él estaba platicando con Dios y dijo: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué la iglesia no quiere venir a orar? ¿Por qué los pastores no quisieron venir a orar? Y Dios le dio un entendimiento. No es en una iglesia, no es en una montaña, no es en algún otro lugar. La oración con la que se va a empezar es, ahora sí ponme el título, la oración en secreto. Bienvenidos a esta serie de estudios sobre la oración. Hoy vamos a hablar este tema: la oración en secreto. Y vamos a leer San Mateo capítulo 6, verso 6. Pónganse de pie para que leamos, ya que están un buen ratito sentados. Entonces aprovechemos para ponernos en pie, leer y orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, gracias porque nos permites ya en este segundo mes del año comenzar esta serie de estudios. Mi Dios,
estamos convencidos que nos falta orar, que no nos gusta orar. Pero tú nos quieres hablar a través de esta serie de estudios que tenemos que orar. Habla mi vida, habla la vida de los hermanos que están aquí presentes y aquellos que a la distancia por las redes sociales nos están escuchando. Habla también a sus corazones, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Jesús habló que hay una necesidad, la necesidad de orar siempre. San Lucas 18:1 contó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Iglesia del Señor, estamos viendo cómo la venida de Cristo ya está cerca. El pecado ha crecido mucho. Hay mucho pecado en las iglesias. Y es muy triste que siervos de Dios muy reconocidos ya no quieren hablar del pecado. Esta semana escuchaba a uno de ellos decir: yo no quiero hablar del pecado ni del infierno para no herir a la congregación. Este libro habla mucho sobre el pecado y que debemos santificarnos más si queremos irnos con el Señor y salvar nuestra alma. Dice Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica, se limpia. A lo largo de esta serie, que no sé cuántos domingos la vamos a tener, de entrada ya tengo 12 temas por delante, creo que serán más. Vamos a aprender algunos aspectos sobre la oración. Vamos a aprender cómo hablar con Dios. ¿Sabemos hablar con Dios? No, no sabemos cómo hablar con Dios. Dice en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo dice: ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos orar. No nos gusta orar. Por eso los discípulos un día se acercaron a Jesús y le dijeron lo que está escrito en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Vamos a aprender a orar, hermanos, con la ayuda de Dios. Vamos a ver cómo en nosotros se despierta el interés por orar. Hay muchas maneras de orar. Hay muchas formas de orar. Pero yo quiero comenzar esta serie hablando a ustedes sobre la oración en secreto. La oración en secreto.
Y espero que usted ponga todo su corazón en aprender a orar en secreto. Vamos a ver. Número 1, la soledad. Hace algunos cultos anteriores yo les di un mensaje sobre la soledad. Y en el fondo de nuestro corazón, todos nosotros nos hemos sentido en un momento dado solos, rodeados de gente, pero solos nos sentimos. El rey David escribió ahí en el Salmo 25, versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Esa soledad muchas veces procede por estar lejos de Dios. Pero hay otra soledad, hermanos, de la que yo quiero hablarles en esta mañana. La soledad de nuestro privado. ¿En qué momento usted ora y habla con Dios en privado? Mire, la mayoría de las personas actúa en forma diferente cuando todos lo están observando. Es como un instinto natural de hacer un show o una presentación cuando los ojos de todos están fijos en nosotros. Imaginemos una reunión de algún grupo o ministerio. A ver, hermano fulano de tal, diríjanos en oración. Si está sentado, se pone de pie, garraspea. Vamos a orar, hermanos. Ya, sin que él se dé cuenta o ella se dé cuenta, ya se está preparando para el show. Padre Santo, aquí están mis hermanos, te pido por ellos. Está bien, es una oración. Él o ella no se dan cuenta que está hablando con Dios, pero presentándose ante su grupo, presentándose ante 3 o 4 o más personas ahí. Ese tipo de oración es una oración pretenciosa, de orgullo, y requieren una audiencia. Quieren ser oídos por los hombres. Su recompensa es cuando alguien se le acerca y le da una palmadita en el hombro. Qué preciosa oración, hermano. Ahí va otra garraspera. El Señor que nos ayuda, gracias. No, la verdad es que esa es la oración pretenciosa. Oye, hermano, ¿cómo oras? Esas oraciones, podríamos decir, cuentan porque inspiran a la gente. Pero ¿y a Dios? Cuando no hay nadie que te está mirando, ¿cómo hablas con Dios? Estaban en un desayuno y el papá le dice a su hija, hija, te toca orar por los alimentos. Y estaba con los ojos cerrados y todos estaban esperando que hablara. Después de un ratito dice ella, amén. Hija, ¿y qué pasó con la oración? Oré con la mente, papá. Oré con la mente. ¿Cómo ora usted? ¿Tiene un lugar donde habla a solas con Dios? ¿Tiene un momento donde usted está a solas con Dios? La soledad para hablar con Dios
es necesaria. La oración cuando nadie te esté escuchando, cuando nadie te pidió que oraras, te tomas un tiempo aparte. A ver, mire, le voy a explicar en este punto 2 cómo es la oración en secreto. Para muchas personas la oración en secreto es desconocida. No saben lo que es una oración en secreto. Y si usted es uno de ellos, ponga todo su corazón, porque en esa mañana usted tiene que salir de este templo con el deseo de orar en secreto también. En tiempos de Jesús había unos religiosos que se llamaban fariseos, que les gustaba orar en las banquetas, en las plazas, en las calles. Se detenían y levantaban sus manos y empezaban a orar. Dice en Mateo 6:5, dijo Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Dígalo fuerte. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta gente no comprendían que la oración, escúcheme hermano, es un asunto entre Dios y el alma a solas, entre Dios y el pecador. Mire, un varón, pues que no está cerca de Dios, mira a una mujer y la codicia. Es cristiano, pero no está cerca de Dios. Sabe que hizo mal. El Espíritu Santo le dice: eso no estuvo bien. La miraste con lujuria, la codiciaste. Cuando ese varón habla con Dios, obviamente en una reunión de grupo o ministerio que le piden orar, no va a decir: Señor, y mira que yo vi a la hermana fulana de tal y la desnudé con mi mirada. Eso no lo va a decir. Lo va a decir junto a su esposa. Padre, ahí está la esposa al lado orando, y mira que yo miré a aquella mujer y la desnudé con la mirada. Pácatelas, le va a hacer la esposa. De entrada, ¿no? Eso de entrada. ¿Va a orar así con su familia? Tiene a sus hijos con ellos: hijitos, vamos a orar. Padre, mira que yo vi a una mujer y la desnudé con mi mirada. Papá, ¿lo va a hacer? Obviamente no lo hace. Entonces le pregunto: ¿en qué momento ese varón habla con Dios para que Dios le quite esa maña? Necesita un lugar secreto. Un lugar secreto. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Ahí lo dejamos. Entra en tu aposento. La esposa, el vecino le dice: oiga vecina, cada día se pone usted más guapa. La mujer, pues es cristiana, fiel a su marido, pero le gustó, le endulzó los oídos. Ay, gracias. Más si el marido nunca le dice que está guapa, al contrario le dice: estás más fodonga y más gorda, ya te estás poniendo fea. ¿En qué? No estoy diciendo que está pecando la mujer en escuchar eso, pero seguramente la mujer sintió bonito. Va a orar: Padre, hoy mi vecino me dio un piropo y sentí muy bonito. Sé que no debo sentir así. Si está el marido junto de ella, ¿qué?
va a gritar. ¿O va a orar la mujer delante de los hijos así? Por supuesto que no. Entonces necesitamos un lugar secreto para hablar a solas con Dios. Un lugar privado, un lugar donde no va a estar la esposa a un lado, donde no van a estar los hijos. Es usted y Dios. Y si no se le han quitado las mañas y las malas costumbres, es porque no le ha pedido a Dios que se las quite. ¿Y por qué no se lo pide? Porque sencillamente no ha estado a solas con Dios en lo secreto. Porque hay cosas que la esposa no va a oír. Hay cosas que el esposo no va a oír, que los hijos no van a oír. Entra en tu aposento, enciérrate tú en privado. De nada sirve tener dotes de oración en público si no tenemos una relación íntima con Dios. Alguien dijo: oro tanto con Dios, hablo tanto con Dios, que cuando esté en el cielo no me voy a encontrar con un desconocido, porque he aprendido a conocer a Dios en el aposento, en mi cuarto, en mi lugar privado. Para muchos que no hablan con Dios, en aquel día final, dice la Biblia en Mateo 7:23, que Dios les dirá: nunca te conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca te conocí, apartaos de mí. No habían orado en secreto. Y aunque hay muchos que en aquel día, dice Mateo 7:22, le dirán al Señor: Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hablé mucho de ti, hice milagros en tu nombre. Pero el Señor va a decir: ¿sabes qué? No te conozco. No te conozco, porque tú y yo nunca estuvimos solos platicando, tú y yo. Mire, hermano, escuche esto. Esto me impactó a mí mucho. El gran Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, nos está dando una audiencia privada diaria. Quiere que seamos recibidos por Él cada día en una audiencia privada. ¿Acaso alguien podrá decir: no tengo tiempo para ese privilegio? En las oportunidades que Dios me ha dado de servirle, liderando algún ministerio, tuve la oportunidad de estar con varios presidentes, comer con ellos. El único que sí no quiso nada fue el presidente Zedillo. A él le dijimos un día: señor presidente, estamos orando por usted. Ya déjense de esas cosas y pónganse a trabajar, dijo. Terrible. Pero me daba gusto, hermanos, cuando yo recibía alguna llamada de algún presidente. ¿Sabe qué? Lo esperamos en Los Pinos. El señor presidente lo espera para comer. Una comida que me salía cara por el boleto de avión de ida y vuelta, pero oiga, es el presidente que me está invitando a comer. Pues aquí no se trata del presidente, ni más ni menos que el que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo, nos está invitando a una audiencia privada. Usted y él y yo, nosotros, usted y él, solamente en privado, para platicar, para hablar con él. ¿Habrá acaso alguien que diga: no tengo tiempo, no me interesa? Caramba, es el que le va a ayudar en todo.
Es el que le va a sanar las enfermedades, el que le va a resolver sus dudas, sus problemas, sus asuntos conyugales, los asuntos con el hijo, las drogas, lo que sea. Él es el que le va a ayudar. Le está invitando. ¿Sabes qué? Quiero que tú y yo platiquemos, pero solito los dos. No hay oración en secreto. No hay oración en secreto. Eso es lo que está el problema, hermanos. Imagínense esto: a solas con Dios, con la Biblia abierta, con una mente abierta, con un corazón abierto, con el Espíritu Santo a un lado de nosotros para explicarnos y orientarnos, con unas rodillas dobladas y una voluntad dispuesta a recibir sus indicaciones. Hermano, ¿cree usted que a alguien le va a ir mal durante el día si ha pasado un tiempo en audiencia privada con el Dios que hizo los cielos y la tierra? Nos va mal por eso precisamente. Nos va mal porque no tomamos tiempo para estar en lo secreto con Dios. Esa es la oración en secreto. Entiendo a veces la esposa, el esposo se va a trabajar, los hijos a la escuela. ¿Qué momento la esposa está sola? Entra a su cuarto, entra a su aposento. Ahí usted, hermana, usted y Dios sola. Háblele a Dios. Cuéntele usted en privado a Dios la forma como su esposo le está tratando. Por supuesto que usted no puede decírselo a Dios con el marido al lado. Señor, mira a mi marido cómo me grita, mira cómo me trata mejor a la gente de afuera que yo, que soy su esposa. No lo puede decir a Dios teniendo al marido al lado. No puede decirle a Dios: Señor, ya no aguanto a mis hijos, no valoran el esfuerzo que hago de prepararles, lavarles su ropa, atenderlo, me gritan, me faltan el respeto. Usted no puede orar con ellos enfrente. Y si eso no se lo cuenta a Dios, ahí va quedando, ahí va acumulando, y entonces cada día se va abrumando más y más. Por eso Dios invita: tú y Dios en secreto. Le aviso a la iglesia: todos los días este templo hay en la puerta a alguien desde las 7 de la mañana. Si quiere tener aquí su lugar secreto, venga. Hay hermanos que lo hacen. Hay hermanos que le dicen al hermano Jacobo, que es el que cuida en la mañana: ábreme el templo, voy a hablar con Dios. Y vienen. Aquí no está el pastor escuchando, no está la esposa, no están los hijos. Aquí hacen su lugar secreto para ellos y Dios. Decía la hermana: si el esposo se fue a trabajar, si los hijos se fueron a la escuela, entonces ahí en su casa, usted sola y Dios. Digo a los jóvenes: si no tienen dónde, véngase aquí al templo. Todo el día puede tomar su lugar secreto, porque, hermanos, la oración en secreto es algo que Dios está pidiendo hoy en día. ¿Dónde vaciamos lo que hay en nuestro corazón? Me van a escuchar, me van a oír. Hay gente que está llorando y a ver, ¿por qué lloras? Dime, ¿por qué lloras? A lo mejor la hermana, la solución que tiene es añadir mal a mal, diciendo algún pecado ahí, alguna mentira. Háblale a Dios. Toma tu tiempo a solas, tú y Dios. A ver, hay algo más que dice este texto. Punto número 3. Cerrada la puerta. Qué importante es esto.
A ver, veamos el texto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Hermanos, aquí todo es íntimo, tierno. Cerrada la puerta. Es tu intimidad con Dios. No va a estar el esposo con la esposa. Tú cerrada la puerta. Los hijos hablan con Dios realidades que sus padres no deben oír en ese momento. Es el momento, hermanos, cuando la puerta está cerrada y nosotros estamos, ¿cómo lo digo? Al descubierto espiritualmente, aunque Dios sabe todo, es cuando nosotros quedamos espiritualmente al descubierto nuestra vergüenza, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra culpa. Tú y Dios, la puerta está cerrada. Tú estás en intimidad con Dios. Como cuando alguien se va a bañar, se va a quitar su ropa. ¿Acaso deja las ventanas abiertas, la cortina corrida y la puerta abierta? No, se va a bañar, va a estar desnudo, va a estar en su intimidad. ¿Qué hace? Cierra la cortina, cierra la puerta, que nadie vaya a entrar, porque va a estar en su intimidad. Y eso es lo que Dios está diciendo. Vas a estar tú y Dios en intimidad. Mire cómo lo dice la Biblia en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso dice, cerrada la puerta. ¿Qué quiere decir? Oiga, estamos aquí, le dije que puede venir a solas aquí. ¿Cuál puerta vamos a cerrar? No, no es algo literal. Es que tenemos la tendencia de divagar cuando estamos solos. A veces cuando estamos solos estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que comprar aquello, tengo que terminar esto. Por eso el Señor dice, cierra la puerta de tus emociones, la puerta de tus pensamientos. En el año 1989, hice mi primer viaje a Israel. Recuerdo que mi papá me llamó a la oficina y me dijo, hijo, quiero que cierres la puerta de Tuxtla Gutiérrez. Así me lo dijo. Quiero que cierres la puerta de Tuxtla Gutiérrez y abras tu corazón allá en Jerusalén. Dios va a tratar contigo. Pero si tu mente se queda aquí en Tuxtla, si estás pensando aquí en Tuxtla, si estás pensando en tu esposa, en tus hijos, en el trabajo, en la iglesia, en tus padres, no vas a recibir lo que Dios te va a dar. Y hermanos, aprendí que es algo que hay que hacer. A partir de esa fecha Dios me invitó a servirle alrededor del mundo. Y cada viaje que yo hago, cada salida, aprendí que hay que cerrar la puerta que queda atrás y abrir el corazón para recibir lo que viene por delante. Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Cierra la puerta. Hermanos, algo ocurre atrás de esa puerta. Algo ocurre cuando estamos en nuestra oración en secreto. Mire esto.
Detrás de la puerta hay un contraste. Porque el que habla mucho, cuando se encierra en su cuarto para hablar con Dios, muchas veces se queda callado. Y el que está callado, muchas veces habla. Y ahí, hermanos, no hay oración demasiado larga ni demasiado corta. Ahí muchos están hable y hable y hable. Y muchos en la oración en secreto, escúcheme, un solo quejido dice mucho más que 1000 palabras. Está uno derramando su espíritu, derramando su corazón ante Dios, diciéndole: Dios, esto me está pasando, no encuentro la salida, no sé cómo hacerle. Es donde la esposa se queja de lo que le está haciendo el esposo. Es donde la esposa le llora a Dios las traiciones de su marido. Es donde los hijos hablan con Dios y dicen: Señor, ya no puedo. Estoy atrapado en una droga, ayúdame. Es donde el esposo le llora a Dios, se queja de esos desprecios de la esposa y de todas las infidelidades y todas las situaciones que él está viviendo. Le voy a hacer una pregunta, contéstele en su corazón. ¿Habrá acaso en su hogar, en su casa, algún rincón que dé testimonio de que ahí dobla usted sus rodillas y es su lugar secreto con Dios? Esa es la oración con la que estamos empezando esta serie, la oración en secreto. ¿Por qué no podemos vencer? ¿Por qué nos proponemos y decimos: ya no quiero ser igual? Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un momento donde vaciamos todo lo que se metió en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos. No hay un lugar secreto, no hay oración en secreto. No hay oración a solas. Decimos: familia, vamos a orar. Tenemos que hacerlo. Ya hablaremos de eso, oración en familia. Ya hablaremos de la oración perseverante. O hablaremos de la oración de intercesión. Sí, de eso hablaremos después. Hoy el tema de esta mañana es tú y Dios. Tu oración en secreto. Ese ha sido el problema. Es ahí donde está el problema, que no hemos podido vencer porque no hay intimidad nosotros y Dios a solas. Oro por los hermanos todas las mañanas a las 6 de la mañana. Ahí estamos orando, aunque Satanás está bien enojado, hermanos. La verdad, aquí hago un paréntesis. Con el pastor Esteban hicimos un ejercicio. Cada 10 minutos checar cómo está el internet. 100 de bajada, 60 de subida. Muy excelente. Y justo a las 6 de la mañana, inexplicablemente, se baja a 1 el internet. Porque es el momento que hay que transmitir la oración. Y como eso no le gusta al diablo, bueno, está con eso. Pero esa es la oración que estoy haciendo con ustedes, con 150, 180 hermanos que se conectan. Me gozo estar orando con ellos, pero tengo que pasar un tiempo a solas con Dios. Y esa oración es buena, como me decía una hermana. Yo oro, hermano, fíjese que después de la oración, fresquecita me voy al trabajo, fresquecita estoy todo el día. Que bueno, es una buena oración, pero
pero tú y Dios en tu secreto, lo que hay aquí, que no deben oír tus hijos, que no debe oír tu esposo. Y miren, no me estoy contradiciendo de que le ocultes algo a tu esposo, sino es que hay intimidades que debes hablar tú con Dios. Hay intimidades que vas a hablar tú y Dios nada más. Veamos el ejemplo de Jesús, número 4. El ejemplo de Jesús. Jesús nos dio ejemplo. Él le gustaba orar en secreto. Pasaba mucho tiempo hablando él y su Padre. Aunque él no tenía pecados que confesar. Dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿qué dice? Estaba ahí solo. Estaba ahí solo. Marcos 6, 46 y 47. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. A Jesús le gustaba pasar tiempo a solas, su oración en secreto. Mire este otro texto, Lucas 6:12. Y en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y qué dice, hermano? Lea este texto conmigo todos. En aquellos días y dai pues, a ver otra vez fuerte. En aquellos. ¿Sabe por qué pasó la noche orando a Dios? Al otro día iba a nombrar quiénes iban a ser sus discípulos. Entonces él tenía que hablar con su padre y decirle: Padre, ¿a quién? ¿A quién nombro? ¿Estará bien Pedro? Si Pedro hubiera estado en esa reunión y Jesús está orando, sí Jesús, escógeme a mí, yo quiero ser. Pero no, era un tiempo de intimidad que él estaba pasando con Dios. Pedro, su hermano Andrés, ¿estará bien, Padre, que los llame? Los hijos de Zebedeo, que son bien bravos, ¿será que los puedo llamar también? ¿Qué me dices, Padre? ¿Podré llamar a Tomás que me acompañe también? Es bastante incrédulo, pero ¿me va a ser útil en el ministerio? Mi Dios, ¿y qué tal si escojo a Judas también? Él pasó la noche, ponme el texto de Lucas 6:12, dice: se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él solo con su Padre. Son momentos, hermanos, que nosotros tenemos que pasar solos. Él no tenía nada que ocultar a su Padre, no tenía nada que confesar, pero él platicaba con su Padre. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que tenemos tanto que hablar con Dios, que tenemos tanto que confesarle, que tenemos tanto que pedir su ayuda? Jesús nos da ejemplo, pasó tiempo solo con su Padre. ¿Cuánto tiempo pasas tú y tu Padre a solas? La verdad, hermanos, hay ocasiones, número 5, que necesitamos un espíritu de oración. Fíjense que hay ocasiones en que la oración no funciona como esperábamos.
el cielo parece que se cierra y que nuestras oraciones no penetran, ni siquiera llegan al techo. Pero eso no debe ser un motivo de cambiar nuestra fidelidad, de tener un tiempo a solas con Dios. Por ejemplo, Daniel había clamado que Dios le ayudara. Hubo un edicto con amenazas porque él era muy atacado. Sus enemigos no lo querían y lo querían ver muerto. Y él había clamado a Dios: Señor, yo sé que tú me ayudas. De repente le tienden una trampa y Daniel tiene que ser llevado al foso de los leones para que muriera. Pero hermanos, eso no impidió que él continuara con su tiempo de oración. Dice Daniel capítulo 6, verso 10, que Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel tenía el deseo de orar, y no importa que en esta ocasión parece que el cielo se había cerrado, él seguía orando. Porque además de doblar nuestras rodillas, hermanos, y además de tener un lugar para orar, necesitamos un corazón dispuesto. Y si somos honestos, a veces no tenemos ganas. Seamos honestos, no queremos orar. Sí, esa es la verdad. Nuestro espíritu dice: ora, y queremos orar, pero algo nos distrae, alguna llamada, algo que vimos ahí ya nos detuvo y nos hizo entretener y ya no oramos. Necesitamos ser sinceros con Dios. Dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Esto tienen que leerlo conmigo. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Hasta aquí me quedo con este texto. Derramaré espíritu de oración. Hermanos, hace años estaba orando en el altar y llega un varón. No teníamos este tipo de reclinatorios, eran unos de madera que se movían, y este joven se aventó así, hasta sacudió el reclinatorio. Mira, señor, la neta, me la volví a tronar otra vez. Estaba hablando en su lenguaje coloquial. Entendí que se había drogado. Y mira, es que los chavos me alivianaron, y empezó a decir. Él casi decía esto: no tengo ganas de orar, de hablar contigo, porque la volví a regar, me puse otra vez me la puse ahí la droga. Pero estaba sincero con Dios: no quiero orar, no tengo ganas. Hermanos, yo estaba escuchando la oración de ese varón. De repente empezó a llorar, a llorar. Él fue sincero: no tengo ganas de orar, Señor, no tengo ganas. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos sinceros con Él. Entre en su lugar privado y dígaselo a Dios: estoy mal, pero ni ganas tengo de hablar contigo, Señor. Aquí estoy, a ver si puedes hacer algo. Pero dice el texto que Dios está dispuesto de mandarnos un espíritu de oración. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Y cuando somos sinceros con Dios,
Cuando le decimos, Señor, mírame, aquí estoy, la verdad desganado y todo, empezamos a sentir como la presencia de Dios se derrama en nosotros. ¿Y sabe qué? La comida se enfría, los frijoles se queman, porque la hermana fue atrapada en un espíritu de oración. Me acuerdo que mi mamá testificaba un día, iba al mercado y pasó con una hermana y le dijo, vamos al templo a orar un rato. Empezaron a orar y cuando eran como las 9, cuando entraron al templo a orar, cuando se dieron cuenta eran las 2 de la tarde. Se habían pasado varias horas orando sin estar mirando el reloj, hablando con Dios. Ese es el espíritu de oración por el cual tenemos que clamar, hermanos. Clamar que Dios nos dé un espíritu de oración. Voy a concluir. Mire, la oración es el poder de la iglesia. La falta de oración es la debilidad de la iglesia. ¿Cuántas veces en casa usted tenía un lugarcito donde oraba a solas? Ahora pasa de largo, como si ese lugar le estuviera diciendo, ven, hace días que no pasas tiempo aquí. Con razón, Dios le dijo a una iglesia ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese tiempo que pasabas a solas ya no lo pasamos. David nos da un ejemplo de falta de oración. Ahí en el Salmo 32:3 él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando no hay oración, hay gemidos, y un gemido es una queja, es dolor. Cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso Dios pidió ahí en el Salmo 62:8, él dijo, esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Vayamos al lugar privado, hermanos. Hay una película, yo tenía deseos de pasarla esta noche, a ver si la programamos algún domingo para que vengan a ver esa película. Se llama Cuarto de Guerra. Una hermana que preparó en su casa un cuarto para orar, y es ahí donde peleaba las batallas. Ya veremos de eso después. Pero mire, hermano, volvamos a una oración privada. Supe la historia de un joven que no vivía con su padre y su padre le dijo, mira, yo te voy a dar diario tu dinero. Y sí, y llegaba el joven todas las mañanas, papá, buenos días. El papá le daba su dinero. Papá, buenos días. Aquí está. Un día se le ocurre al muchacho, papá, para que no venga diario, ¿por qué no me das mejor los lunes lo de toda la semana? Y le dice el papá, porque entonces te vería cada semana y yo quiero verte diario. ¿Sabe que en la Biblia hay una historia parecida? A una mujer que iba a alimentar al profeta Elías. Esta mujer lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Dios dijo que iba a multiplicar la harina y el aceite para que ella alimentara al profeta más de un año hasta que volviera a llover, porque había una sequía. Nunca hubo mucha harina y nunca hubo mucho aceite. Siempre hubo poquito, pero todos los días sacaba. Dice Primero de Reyes 17:14, Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios había dispuesto, siempre habrá lo de cada día. ¿Y sabe qué? Siempre hay en secreto lo de cada día. Y el día que no pasamos en secreto con Dios, pues ese día no hay alimento, no hay fortaleza. Esta mujer le pasaba a ella lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6, 9 y 10. Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. Aleluya. Si pasáramos más tiempo en lugares secretos, habría más humildad, hermanos, más instrucción, más fuerza, más luz. ¿Sabe lo que le pasó a Moisés? Moisés pasó 40 días a solas con Dios. Último texto, penúltimo, Éxodo 34, 29 dice que descendió Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Hermanita, cuando tu marido regrese del trabajo, te va a decir: wow, ¿qué te hiciste en la cara? ¿Por qué? Te ves más guapa que otras veces. Porque pasas en secreto con Dios, tu rostro va a resplandecer. No dijeron amén, hermano. Varones, tu rostro resplandecerá si pasas a solas con Dios. Y por último, ¿cuántos quieren que sus familiares se conviertan? ¿Cuántos tienen parientes que no son salvos y quieren que sean salvos? ¿Cuántos tienen hijos que están perdidos y quieren que sean salvos? Pues entonces lea conmigo este último versículo, Jeremías 23, 22. Dice Dios: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué texto? ¿Lo leemos todos? A ver, todos. Dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto quiere una tercera vez, pero ahora solitos ustedes. A ver, fuerte, por favor, ponme el texto. Lo estamos leyendo. A ver todos, ¿cómo dice? Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Ya para qué le digo más. Este texto no necesita ningún comentario. Si tú pasas tiempo en secreto con Dios, ahí es donde se gana la batalla. Ahí tus parientes que se han retirado van a regresar. Ahí aquellos familiares que no son salvos van a ser salvos. Pero pasemos un tiempo a solas con Dios. Prepara en tu casa tu lugar secreto. A lo mejor es el patio. Varones, yo dije que la esposa, cuando el varón se va a trabajar, se queda sola. Ella puede tener en su casa su lugar secreto. A lo mejor nuestro lugar secreto sea en la madrugada, apartarse en la sala, algún lugar privado donde tú y Dios van a hablar a solas.
He invitado que aquí es el templo. Ten tu lugar secreto aquí en el templo, pero hermanos, se trata de que todos tengamos un lugar privado para hablar nuestros secretos con Dios y desnudarnos espiritualmente, mostrarnos tal y como somos, no como la gente nos está viendo. La gente te puede abrazar y aplaudir, qué bonito oras, yo quisiera ser cristiano como tú, quisiera buscar a Dios como tú. Eso dice la gente, pero ¿qué dice Dios? Cuando tú estás en secreto, a solas con Dios, desnudo espiritualmente, ahí Dios mira tus pensamientos. No. Si la gente supiera lo que tú piensas, si la gente viera lo que tú sientes, entonces no diría lo que dice. Pero es ahí, la oración en secreto, con la que tenemos que empezar. Pónganse de pie. Nos va a apoyar multimedia, los cantores, para entonar un coro que quiero que todos lo cantemos. Y luego vamos a orar. Yo quiero entrar a la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo hoy, le amaré siempre por la eternidad. Otra vez esta parte, dígale, hermano. Yo quiero entrar a la presencia del Señor y ahí entregarle todo mi corazón. Quiero decirle que le amo hoy, le amaré siempre por la eternidad. Cristo, nombre sin igual, siento tu preciosa paz, Cristo. Yo te cantaré tu nombre, adoraré. Con todo mi corazón. Señor, gracias por empezar a hablarnos sobre la oración. Necesitamos un lugar secreto, entrar a lo secreto contigo, Señor. Necesitamos aprender la oración en secreto, donde tú y yo, solitos, nosotros desnudos espiritualmente, ante ti, para que mires lo que realmente hay en el corazón, para que mires lo que hay en la mente. Padre, pon espíritu de oración en tu iglesia. Padre, pon espíritu de oración en tu iglesia. Queremos ser una iglesia viva, una iglesia que ore, una iglesia que nos presentemos a ti en lo secreto y que veamos la recompensa en público, Señor.